¿Cómo están, gente de YouTube? Feliz año nuevo a todos. Aquí por fin les traigo este one shot, el cual también es una colaboración con el fanfictero llamado Ryuji. Espero que les guste. Aclaración: las imágenes, música, videos, entre otros no son de mi propiedad, crédito a sus respectivos creadores, solo la historia me pertenece y sin más que decir pongan el intro. In grand disguises, just to get away from it all. Falsify the life you're hiding, just to get away from it all. But the truth we pursue, as we all beg you to. Kill the lights, kill the actor, kill the actress. I'm afraid that the spotlight drives you up. Whoa, whoa. Shut your mouth, you make me sick with all the lies that you spill. Slip and fall, oh watch you drown in all the lies that you spill. Is your tongue tied? Did you believe it? False pride never existed. Now I am cutting ties clean off and I can breathe at last. So we all stand enthralled by this bland curtain call and the truth we pursue, as we all beg you to. Kill the lights, kill the actor, kill the actress. I'm afraid that the spotlight drives you up. Whoa. Hagamos un time skip de qué hice en los 3 meses que no estaba con los demás. Primero decidí entrenar furiosamente en una dimensión de bolsillo muy parecida a la habitación del tiempo de Dragon Ball, el cual un día, ahí son millones de años adentro, junto a una había controlado mejor la hoja del Olimpo, junto al guante del infinito así haciendo más fuerte, al mismo tiempo logré conseguir el 90% de todo mi poder. Al salir de esa dimensión viajé a otros mundos que eran, Akamega Kill, Rikuda Ikishi no Calvary, Otome Dori, Itadaki Seiki, y los Taimanin. En donde ayudé a cada una de las personajes en esos tiempos, sin percatarme que las estaba enamorando, pero como no me di cuenta, bueno, tengo baja autoestima por mi apariencia, es por eso. Después de salir de esas dimensiones, fui accidentalmente a otro multiverso que era de una vigilante llamada Jeanne, el cual al principio le tenía desconfianza, pero en el tiempo que estuve con ella le fui tomando confianza poco a poco, hasta incluso ella me invitó a una fiesta para celebrar Año Nuevo junto a otros vigilantes. Al principio estaba indeciso, pero al final Jeanne me convenció, así yendo a la celebración donde también vi a otros vigilantes, incluyendo a Toymaker, el cual se sorprendió mucho que estuviera en ese lugar. También conocí a Joker Chanel, el cual al igual que yo es un humano también, donde me llevé muy bien con él, junto a que también conocí a una mujer llamada la Caperucita Caníbal, donde me llevé muy bien con ella y esta me contó que era una de las esposas de un vigilante llamado Ryuji, junto a que tenían muchos hijos y me contó que su esposo planea fusionar varios universos para convertirlos en uno solo, cosa que me sorprendió mucho. En la festejen junto a los otros vigilantes, hasta que al terminar la fiesta me despedí de Jeanne, Toymaker, Joker Chanel, y Caperucita, agradeciendo su invitación yéndome de ese multiverso, hasta llegar a la actualidad. Jeje, no lo negaré, fue muy divertido estar en el multiverso de esa vigilante llamada Jeanne, pero el único vigilante que me cayó mal fue ese tonto maestro suyo llamado Salomón. A Solomon, de verdad ese tipo no me cae bien para nada, no me gustó cómo se refirió a Joker Chanel solo por ser humano, y obviamente si él se entera que también soy humano, él también me juzgará. ¿Qué derecho le da a ese tonto vigilante a juzgarnos a nosotras los humanos? Si me topo con él le daré una lección que jamás olvidará, decía enfadado mientras mis ojos brillaban de color rojo sangre. Pero en eso estornude. Achú, pero qué rayos, ¿por qué estornude si no estoy enfermo? Pero por alguna razón siento que alguien está hablando de mí. Bah, de seguro son solo imaginaciones mías o mi mente que me intenta hacer una broma de mal gusto, y no es la primera vez que mi mente me hace esto, decía un poco fastidiado.
para después mirarme las manos y decir, gracias al entrenamiento que hice durante estos 3 meses, después de irme de esas dimensiones y aquel multiverso claro, logré recuperar el 90% de todo mi poder, tanto así que ni siquiera un Goku o un Vegeta CSJ Mystic 3, serían capaces de hacerme un rasguño, decía sonriendo. Para después sentir el poder de 4 seres y uno de ellos venía a mi dirección poniendo una cara seria. En eso me puse en guardia ya que el nivel de poder de ese individuo era muy grande, en donde llegó viéndolo con sorpresa. Era un sujeto que tenía un tapabocas en la cara, ojos marrones, pero su peinado por alguna razón se parecía un poco al peinado de una personaje llamada Momoya Oyorosu. ¿Quién eres tú y qué quieres?, decía serio. Oye, tranquilízate, no vengo a buscar peleas, sí, solo quiero saber si de casualidad eres Team Joker Teorías, preguntó el individuo. Así es, soy yo como me conoces, decía serio. Perfecto, mira mi hijo, me hablo de ti y de tus problemas, vine a buscarte, respondió. ¿Tu hijo, a quién te refieres?, pregunté curioso. Ya lo conoces, mi hijo es Tobías, respondió la persona dejándome sorprendido. ¿Qué, que él es tu hijo?, pregunté sorprendido. Así es, al mismo tiempo Darknex también es mi hijo, y me sorprendió mucho que lo hayas derrotado en su forma más fuerte, decía la persona al sorprendida. ¿Puedo saber quién eres tú?, pregunté. Me Ryuji, un gusto, decía el ya identificado como Ryuji dejándome sorprendido. Que tú eres Ryuji, el vigilante más fuerte y también el que está fusionando varios universos en uno solo, pregunté en shock. Vaya, con que has escuchado rumores sobre mi, ¿verdad?, preguntó. Bueno, la verdad conocí a una de tus esposas llamada Caperucita Caníbal, en una fiesta de una vigilante llamada Jeanne, respondí dejando sorprendido a Ryuji. Vaya, recuerdo que ella fue invitada a una fiesta, me sorprendió mucho que hayas topado con ella, dije sonriendo. Así es, pero ¿para qué me buscas?, dije serio. Bueno, como ya dije, mi hijo me contó de ti junto a tus problemas con unas chicas, y el gran odio que guardas en tu corazón, respondió con seriedad. Eso es personal, no te debe de importar, decía con seriedad. El odio no te llevará a nada, Tim, créeme, yo lo sé, decía poniendo levemente una mirada triste. No lo entiendes, yo fui maltratado tanto mental como físicamente, ellas me provocaron mucho dolor, fui torturado así teniendo esta apariencia, me internaron en un reformatorio pero adivina por mi aspecto, me encerraron en un horrible manicomio, decía furioso. Tú no sabes nada, no sabes lo que es sufrir, tú lo tienes todo, familia, esposas e hijos, yo en cambio no tengo absolutamente nada. ¿Que sabes de mí? Nada, decía furioso mientras soltaba unas lágrimas. Ryuji al oír esto puso una mirada triste. Sé más de lo que tú crees, Tim, sé perfectamente el dolor de estar solo y que nadie te quiera, a causa de eso me dejé guiar por el odio, provoqué mucho caos en los multiversos, solo por venganza, estaba tan ciego de odio, que le terminé quitando la vida a mis propias esposas e hijos, mi primera familia, todos los días sigo pensando en lo que hice, no paro de culparme por lo que hice, es por eso que te digo esto, Tim, no cometas el mismo error que cometí yo, conozco perfectamente tu dolor, no tienes que seguir en este camino, decía Ryuji llorando en el proceso. Yo que miraba esto me sorprendí mucho ya que claramente por la forma en cómo lo decía y lloraba no eran mentiras. Es por eso que quiero crear un mundo mejor, donde ya no haya injusticia, eso es lo que quiero, decía serio. Pero hacerlo a base de miedo y esclavitud. Eso no es un mundo mejor, es tiranía, respondió Ryuji. ¿Qué quieres que haga? La sociedad está podrida, todos están podridos, es por eso que no puedes confiar en nadie, decía seriamente. Estoy en completo de acuerdo contigo, no te equivocas para nada en lo que dices, pero esta no es la manera, Tim, esto está mal, no quiero que sigas el mismo camino que yo crucé hace varios años, respondió Ryuji. Si vas a interferir tendré que quitarte de en medio, decía con voz de ultratumba. Tim, por favor, no quiero pelear, respondió Ryuji. Cállate, si no quieres apartarte por las buenas, serán por las malas, decía frío. Y con esas palabras, le había dado un fuerte puñetazo en la cara al vigilante, que lo había mandado muy lejos estrellándose en un planeta. Este último se levantó un poco adolorido, dándose cuenta que no tenía que tomarme a la ligera, este se levantó mirándome con tristeza.
Tim, no me obligues a hacer esto, decía con tristeza el vigilante. Cállate y peleele una vez, decía furioso. En eso sin más opción Ryuji se puso también en pose de pelea, donde los dos iniciamos con un intercambio de golpes y patadas que hacían temblar el multiverso, en donde Ryuji me dio un golpe en la cara para después devolverlo dándole otro golpe en la cara, en donde el vigilante me iba a dar una patada que esquivó a duras penas, para después darle un golpe en la barbilla que lo había desorientado solo para ser recibido por un fuerte cabezazo que solo lo había mareado más, en donde comencé a darle de cabezazos de la misma forma en como Goku hizo en su batalla con Bills, y el vigilante rápidamente lanzó un ataque de energía, creándose una gran explosión que me mandó a volar, mientras Ryuji se agarraba fuerte la cabeza, dándose cuenta de que salía mucha sangre de ahí, pero en eso rápidamente esquivó un corte que le había cortado una mejilla, volteándose viéndome que tenía la hoja del Olimpo, en donde Ryuji rápidamente sacó una espada, donde nosotros comenzamos un vuelo de espadas, así viéndose muchas chispas en el lugar, en donde el vigilante trató de darme un corte ascendente que bloquea a duras penas, yo le iba a dar un corte descendente que Ryuji bloqueó con dificultad siendo enviado lejos. Rayos, debo hacer algo, no tendré opción más que pasar a una de mis transformaciones, se dijo en sus pensamientos. Pero sintió un poder colosal que lo dejó impactado, un poder tan grande que lo hizo retroceder mientras el megaverso temblaba en el proceso, hasta que al acabar dije: prepárate, decía sonriendo psicópatamente. Esto sorprendió demasiado a Ryuji, el cual no se esperaba que fuera tan fuerte. No tengo opción, tendré que pasar a mi última forma, se dijo en sus pensamientos, en donde recibió un brutal puñetazo en el estómago que lo hizo vomitar sangre, para luego ser recibido por una lluvia de golpes y patadas a gran velocidad, para después ser golpeado en la cara, siendo mandado muy lejos estrellándose en contra de varios planetas, mientras que yo miraba con cara seria, pero en eso un colosal poder que hacía temblar todo el megaverso se sintió, viendo fijamente el lugar donde envié a Ryuji, vi levemente sorprendido a un Ryuji completamente cambiado. Su cabello era blanco, sus ojos blancos, junto a que llevaba de arma un hacha. Vaya, con que decidiste ir con todo, es tu máximo poder, veamos si puedes seguir en el paso, decía sonriendo psicópatamente. Tim, por favor, no quiero hacerlo, detente, decía Ryuji con tristeza. ¿Tú qué vas a entender? Nada, las personas están podridas, tuve que entender a las malas que no puedes confiar en nadie, ¿es que acaso no lo entiendes?, decía furioso. Yo también pensaba exactamente lo mismo que tú, solía pensar como tú, creyendo que todos estaban en mi contra, creyendo que no podía confiar en nadie, pero hubieron personas, gente que me ayudó a darme cuenta de mis errores, gente que nunca me abandonó a pesar de estar consumido en la oscuridad, y sé perfectamente que tú también puedes hacer lo mismo, tengo fe en que puedes cambiar. Tim Joker, no estás solo, tu odio te impide ver eso y créeme, yo tampoco lo pude ver, es por eso que quiero evitar que cometas el mismo error que yo, decía el vigilante con tristeza. ¡Cállate!, grité furioso, abalanzándome en contra del vigilante intentando darle un golpe que bloqueó con facilidad, para luego recibir un golpe en el estómago que me hizo volver mucha sangre y ser recibido por una lluvia de golpes y patadas, hasta recibir un golpe en la cara me hizo atravesar varios planetas cayendo en uno, para luego Ryuji aparecer mirándome serio. Deja de pelear, no puedes ganar, decía con preocupación. Que te calles ya, grité con odio comenzando a lanzar varios golpes y patadas en contra del vigilante que de manera sorpresiva lo estaban haciendo retroceder poco a poco, cosa que lo sorprendió mucho, pero en eso Ryuji recibió un fuerte puñetazo en la cara que lo hizo soltar sangre en su boca. Y en eso yo hice lo siguiente. Reía locamente, mientras que Ryuji estaba en shock. Mi nivel de poder aumentó a niveles apocalípticos, y de inmediato se preparó.
Ahora verás lo fuerte que soy, decía locamente para después a gran velocidad, darle un brutal puñetazo en el estómago, haciendo que Ryuji vomitara mucha sangre para después comenzar a darle una gran paliza, en donde lo atacaba sin piedad para después darle un corte con mi espada donde el vigilante lo esquivó pero le terminé cortando uno de sus, para después tomarlo por el cuello y darle varios golpes en el estómago, provocando que se rompieran las costillas. En de tamaño le quité el hacha destruyéndola, para luego darle un brutal paliza que lo hizo estrellarse con otro planeta, así derrotando a Ryuji, el cual este último estaba gravemente herido, en donde yo aparecí para después darle una patada haciéndolo arrastrar en el suelo, en donde el vigilante cansado por las heridas regresó a su forma normal, mirándome adolorido. Varios vigilantes intentaron detenerme y ninguno vivió para contarlo. Muy pronto formarás parte de esa lista, decía haciendo que mis ojos brillaran de rojo. Tim, por favor, no lo hagas, hacer esto no te dará paz, solo te corromperás, este no es el camino correcto, sé perfectamente que en el fondo de tu cara, que esta no es la vida que quieres, decía Ryuji mirándome adolorido. Yo que escuché esto no pude decir nada, pero en eso los dos escuchamos unos aplausos en donde nos volteamos, viendo a tres individuos. El primero era un ser con forma de gato con sus ojos negros y la esclerótica roja. El segundo era un Saiyajin el cual su aspecto era similar al de un SSJ-5, con el cabello rubio y rojo. Pero el último era un ser de pura maldad, tenía una sonrisa malvada, el cual estaba aplaudiendo con gran euforía. Magnífico, simplemente magnífico, es maravilloso, decía el tercer individuo con sonrisa psicótica. Tú, decía un furioso Ryuji al ver a la persona. Nos volvemos a ver, Ryuji, o debería llamarte hijo, decía el sujeto dejándome en shock y haciendo que el vigilante frunciera el ceño. Tú no eres mi padre, eres un monstruo el cual le gusta hacer sufrir a los demás, decía un furioso Ryuji. Esto me sorprendió mucho ya que, a pesar de estar peleando con él y casi acabar con su vida, él siempre estaba tranquilo y siempre emanaba tristeza, pero con ese individuo, él comenzó a emanar odio deduciendo que él le hizo algo terrible para enfurecerlo a ese punto. ¿Cómo rayos sigues vivo si se supone que yo junto a Shayot y Antotis te habíamos eliminado? Decía un furioso Ryuji. O bueno, para resumírtelo, fui salvado por estas dos personas, señalando a ambos individuos. Sus nombres son Xebas y Deniyari, respondió el sujeto sonriendo. Con razón, decía un impotente Ryuji. Mientras que yo, que había regresado a la normalidad, miraba lo sucedido serio. Los tres nos aliamos para así gobernar todo el megaverso y destruir de una vez por todas a los vigilantes, jajajajaja, se reía locamente. No te lo permitiré, respondió un serio Ryuji. Oh hijo, solo mírate, crees poder ganarme en ese estado, pero tranquilo, yo no te eliminaré, él lo hará, señalándome a mí, el cual tenía la hoja del Olimpo, dejando impactado Ryuji. Team Joker, ¿verdad? ¿Quieres crear un mundo mejor? ¿No es así? Únete a mí y lograrás lo que deseas, te aseguro que no te arrepentirás, decía el sujeto riendo locamente. No lo hagas, Tim, ese tipo es un completo desquiciado, él solo le gusta hacer sufrir a todos y burlarse de la desgracia de los demás, decía un furioso Ryuji. Yo miraba esto sin decir ni hacer nada, hasta que el sujeto habló. Si lo haces, reviviré a tu hija, decía riendo locamente, ganándose una mirada sorprendida de mí, alarmando mucho al vigilante. Solo, lo único que tienes que hacer es decapitar al vigilante Ryuji y darme su cabeza como trofeo, si lo haces Bianca regresará, decía el tipo sonriendo malignamente. Al oír eso me acerqué a Ryuji con una mirada vacía, para después alzar la hoja estando a punto de decapitarlo. Tim, mira, sé que has sufrido demasiado, nunca tuviste a nadie quien te ayude, pero no estás solo, sé que puedes cambiar, sé que sí puedes cambiar, tienes a gente que te espera, John, mis dos hijos, en especial a Darknex, el cual aunque no lo creas, él te tiene cariño, y las chicas, a pesar del daño que te provocaron en el pasado, ellas están arrepentidas, están esforzándose para hacer que vuelvas y conseguir tu perdón, decía un Ryuji triste, mientras que yo lo miraba sin decir nada, aún alzando la espada. ¿No quieres volver a ver a Bianca, Tim? Decía el sujeto locamente.
Esto solo hizo que me quedara quieto hasta que... Yo he cometido errores, Tim, errores que me han condenado y atormentado durante muchos años, pero logré encontrar una familia, y tú también puedes hacerlo, no importa lo que hiciste antes. Yo tengo fe que puedes cambiar, Tim, solo tienes que dar el primer paso, decía Ryuji llorando, pero lo sorprendente fue que estaba sonriendo. Yo que miraba esto podía ver la enorme bondad que este emanaba, y la gran honestidad de cómo pronunciaba esas palabras. Esto provocó que temblara más. Para después ver que Ryuji cerró sus ojos, dando a entender que aceptó su destino. Yo que veía esto no sabía qué hacer, estaba demasiado dudoso con esto, pero de forma inconsciente comencé a recordar los momentos y aventuras que pasé con John, los tiempos que pasé con Bianca, hasta incluso los momentos que pasé con las chicas, viendo el gran cambio que habían tenido, pero en eso se me vino a la mente un recuerdo de hace unos años atrás. Flashback. En una pradera se veían a dos personas hablando. Uf, jaja, logramos escapar de la policía, Bianca, decía sonriendo. Jejeje, sí papá, me alegra mucho pasar el tiempo contigo, decía Bianca sonriendo. Sí, decía mirando hacia el cielo. Oye papá, preguntó Bianca. ¿Qué pasa? Decía curioso. Me gustaría mucho tener una mamá, decía sonriendo de forma inocente. Sus palabras me tomaron completamente por sorpresa. ¿Qué? ¿Por qué dices eso? Decía en shock. Es que no solo lo digo por eso, te veo muy solo y me gustaría tener una mamá que me quiera, y sobre todo alguien a quien tú ames para que ya no estés solo, decía sonriendo. Jejeje, muchas gracias Bianca, pero lamentablemente con la apariencia que tengo, nadie jamás se fijaría en mí, un fenómeno, un delincuente, un criminal, decía con mucha tristeza. Pero en eso fui abrazado con fuerza por Bianca, que dijo. No eres malo, yo sé que no eres una mala persona. Tú me cuidaste y adoptaste cuando nadie más lo hizo, me enseñaste todo lo que tenía que saber, tengo esperanza que algún día encontrarás a alguien a quien amar, sé que tienes un buen corazón y nada va a cambiar eso, decía Bianca dándome una hermosa sonrisa. Gracias, muchas gracias, por aceptarme por como soy, decía abrazando a Bianca mientras yo soltaba algunas lágrimas de felicidad. Siempre estaré contigo papá, siempre, y sé que algún día salvarás a todos, decía con una gran sonrisa abrazándome. Fin del flashback. Yo que todavía estaba paralizado, comencé a dudar. Vamos, acábalo, únete a nosotros, y tendrás lo que deseas, decía el sujeto sonriendo locamente. Yo que escuché esto no sabía de verdad qué hacer hasta que escuché. Hijos míos, mis queridas esposas, perdónenme por no volver con ustedes, supongo de que tarde o temprano las conciencias de mis actos pasados llegarían. Darknex, Tobias, cuiden a sus madres y hermanos, se los encargo, decía un Ryuji, soltaba unas lágrimas. Yo que vi esto comencé a llorar, para después lanzar un corte ascendente, dejando un gran silencio en todo el lugar. Mientras tanto en la sala de cine Darknex y Tobias sintieron un gran peligro. ¿Tobias, acaso?, preguntó un Darknex. Nuestro padre está en peligro, respondió con cara seria y muy preocupada. Mientras tanto con las chicas sentían un mal presentimiento. Tim, decía una Mio muy preocupada. Tengo el presentimiento de que Tim corre peligro, decía un preocupada Kurumi. No eres la única, yo también siento lo mismo, respondió Sdeat. El resto de las cosas también sentían lo mismo, ese sentido las ponía muy intranquilas, deseando con todo su ser encontrarme. De regreso conmigo, el lugar seguía en un gran silencio, pero en eso yo miraba seriamente el lugar donde estaba un Ryuji con los ojos cerrados, el cual al no sentir nada, abrió los ojos dándose cuenta que aún seguía con vida, en donde me miró con sorpresa. No, se suponía que lo tenías que eliminar, decía el sujeto furioso. A veces estos sentimientos me molestan mucho, decía fastidiado. Para después lanzarle un rayo azul que cubrió al vigilante, el cual sintió que sus heridas se habían curado junto a que también recuperó su energía, en donde me miró con sorpresa, para quedar una sonrisa. No, gritó el sujeto tratando de acabar con Ryuji, el cual a una gran velocidad le dio un fuerte puñetazo en la cara al sujeto que lo mandó muy lejos. Al parecer el plan falló, decía un serio de Miyagi. Así parece, respondió Xebas.
En eso los dos se pusieron en guardia, mientras que Ryuji se puso a mi lado así poniéndonos en guardia. Nunca perdí la fe que ibas a recapacitar, decía un sonriente Ryuji. Bueno, yo me encargo de estos dos, tú ocúpate del Batman que ríe, dije serio. En realidad se llama Izuku que ríe, corrigió Ryuji. ¿Qué? Ese tipo es Izuku Midoriya, ¿acaso se topó con el Joker o qué? Ya que yo sepa el Joker no existe en el universo de Boku no Hero, decía en shock. Luego te lo explico, primero hay que salir de este problema, respondió Ryuji. Ok, dije con seriedad, para después yo ir y darles un doble golpe a Xebas y Deniyari que los envió muy lejos para así iniciar la última batalla, mientras que Ryuji miraba seriamente el lugar donde se estrelló el Izuku que ríe solo para esquivar un ataque de este último. Acabaré contigo, no están Shayon ni Totis para que puedan ayudarte. Esta vez no me hará falta depender de ellos, he incrementado mis poderes, ya no soy el mismo de antes, respondió Ryuji. Eso lo veremos, dijo el Izuku que ríe serio, en donde de golpe el vigilante pasó a su última forma, para después los dos abalanzarse así creándose una gigantesca explosión que hizo temblar el megaverso. Yo el cual estaba peleando en contra de ambos seres, estaba en un intercambio de golpes y patadas, pero en eso recibí un golpe de Xebas en el estómago que me hizo retroceder, pero en eso rápidamente esquivé el ataque de Deniyari, solo para darle un puñetazo en la cara que lo mandó lejos, pero en eso recibí en la cara un golpe de Xebas que me mandó unos metros atrás. Pero en eso vi que ellos comenzaron a lanzar varios ataques de energía, donde comencé a esquivarlos con algo de dificultad, y de inmediato respondí lanzando otros ataques de energía así creándose grandes explosiones, que hacían temblar el megaverso, pero en eso los dos lanzaron un gigantesco ataque de energía el cual yo había detenido y de inmediato volví a usar la sustancia, así volviendo a mi forma musculosa, así logrando desviar el ataque, y con una gran velocidad les había dado a los dos un puñetazo en el estómago que los hizo vomitar sangre, donde le había dado una fuerte patada a Deniyari el cual lo hizo estrellarse con otros planetas, dejando solo a Xebas donde antes que él pudiera recomponerse le comencé a lanzar una lluvia de golpes y patadas, sin dejar que éste logre reaccionar, para al final cortarle la cabeza, usando la hoja del Olimpo y desintegrar su cuerpo con un ataque de energía. Uno menos, falta otro, decía viendo el lugar donde Deniyari se había estrellado, para después ver al Saiyajin con varias heridas en todo el cuerpo mirándome enojado. Para ser un humano, admito que eres muy poderoso y como muestra de mi respeto, usaré el 100% de todo mi poder, decía sonriendo malignamente, en donde el Saiyajin había aumentado su poder a un nivel abismal haciendo temblar todo el megaverso, y al acabar dijo. Prepárate, decía sonriendo para después desaparecer, cosa que me sorprendió y comencé a mirar a todos lados, solo para ser recibido por un puñetazo del Saiyajin el cual comenzó la segunda pelea, donde esta vez Deniyari tomaba ventaja. Mientras tanto con Ryuji, este último luchaba con todo en contra del Izuku que ríe el cual sacó una espada, así teniendo un vuelo de armas, donde los dos se movían a una gigantesca velocidad, solo viéndose chispas y golpes metálicos, hasta que los dos hicieron un forcejeo de armas así haciendo mucha fuerza. Si no hubieras aparecido ese muchacho se habría unido a mí, decía el Izuku que ríe furioso. Pues me alegra mucho haber arruinado tus planes, respondió el vigilante serio. No lo entiendes, él es como yo, una vez que acabe contigo tendré su cuerpo como recipiente. Con su cuerpo seré invencible, se reía locamente el Izuku que ríe, pero este recibió una fuerte patada tan fuerte que lo hizo vomitar sangre haciéndolo retroceder. No permitiré que eso suceda, ¿entendiste? Él no es como tú, puede que él haya cometido varios errores en el pasado, yo también cometí errores, pero ahora con lo que hizo está demostrado que él puede cambiar, acabaré con tu reinado de terror en este momento, te haré pagar por todas las vidas inocentes que has eliminado y sobre todo, apretando fuerte su hacha.
pagarás por lo que les hiciste a mis esposas y por haber hecho sufrir a mis hijos, gritó furioso aumentando más su poder, dejando en shock a Izuku que ríe, ya que este veía como Ryuji estaba superando sus límites. Al parecer el vigilante sufrió un Zenkai al pelear conmigo, en donde alarmado el Izuku que ríe, comenzó a lanzar varios ataques de energía, pero en eso Ryuji desvió todos sus ataques sin problemas, en donde los dos iniciaron con otro duelo de armas donde el vigilante tenía ventaja, cosa que alarmó mucho al Izuku que ríe, el cual trataba por todos los medios de contarlo pero no conseguía nada, cosa que solo lo desesperaba más, hasta que Ryuji, aprovechando una abertura, le habría logrado dar un corte descendente el cual le provocó una herida grave, al mismo tiempo vomitó mucha sangre. Te dije que ya no era el mismo de antes, he incrementado mis poderes y ahora, llegó el momento de que pagues las consecuencias de tus actos, decía un Ryuji frío, para después cargar un gigantesco ataque de energía lanzando así un gran corte. ¡No! Gritó el Izuku que ríe siendo desintegrado, no quedando bien sus cenizas. El vigilante rápidamente cayó en un planeta al suelo demasiado cansado, regresando a su forma normal producto del gran desgaste de energía. Lo logré, decía jadeando de puro cansancio, pero vio arriba grandes explosiones, dándose cuenta que la batalla aún no había terminado, pero en eso me vio a mí, el cual me había estrellado en contra del suelo creando un gran cráter. Ryuji estaba por ir, pero vio a Demiyari, el cual último me había tomado por el cuello. Definitivamente, te declaró el humano más fuerte, siéntete afortunado de que yo reconozca tu esfuerzo, no muchos tienen ese privilegio, decía un serio Demiyari. Jejeje, me siento afortunado Koz, me alegra que no me tomes por alguien débil Koz, decía con mucha dificultad. Bueno, como recompensa por haberme dado problemas al punto de hacerme pasar a mi 100% te daré una muerte rápida, dijo el Saiyajin mientras preparaba un ataque de energía. Bueno, es lo justo, creo que definitivamente será mi castigo por todas las cosas que hice en el pasado, al fin y al cabo mi vida no vale nada, no tengo nada que perder, respondí aceptando mi destino. Estaba a punto de atacarme, pero en eso recibió un ataque por la espalda el cual provocó que el Saiyajin me soltara, y en eso Demiyari vio con enojo a un Ryuji completamente cansado sin energías. ¿Pero qué rayos estás haciendo? Lárgate de aquí, tú tienes familia, vete, decía alarmado. No lo haré, no pienso abandonarte a tu suerte, ¿cómo podría considerarme un Midoriya si hago eso? Respondió seriamente Ryuji. En ese caso morirás primero, dijo fríamente Demiyari. No moriré sin dar pelea, porque estoy aquí, gritó un serio Ryuji mientras varios rayos lo rodeaban, así yendo en contra de Demiyari, que sin problemas detuvo su ataque, para después darle un fuerte puñetazo en el estómago y azotarlo en el suelo varias veces hasta lanzarlo a unos metros, pero a pesar de eso el vigilante se volvió a levantar, cosa que molestó a Demiyari. Qué persistente, decía fastidiado, para después atacar a Ryuji, mientras que yo en el suelo estaba impotente por no hacer nada. A paso Ryuji iba a morir y eso afectaría gravemente a su familia, en especial a Darkness, era lo que yo pensaba. ¿Qué? ¿Desde cuándo me importa esto? Al parecer tu padre me ha influenciado Darkness, jejeje, en eso miré fijamente a Demiyari, para después con mucha dificultad levantarme y decir. Creo que esta es mi oportunidad de redimirme, si tengo que morir que así sea. John, Darkness, mío, chicas yo lo siento mucho, de verdad lamento mucho lo que les hice, lamento hacerlas sufrir, estaba tan lleno de odio y rencor que no me di cuenta el gran cambio que han tenido junto a sus esfuerzos en querer estar conmigo, en serio perdón, y solo espero que algún día puedan perdonarme. Decía soltando unas lágrimas, mientras veía que Demiyari había sacado una espada de ki, estando a punto de cortar a Ryuji. Hora de actuar, decía seriamente. En donde en eso comencé a aumentar mi poder el cual crecía a niveles apocalípticos haciendo temblar el megaverso entero, hasta que al acabar una gran aura me rodeaba, y mi poder no parecía tener límites, al fin después de muchos años logré romper mi limitador de poder, mientras que Demiyari el cual sentía mi poder, estaba temblando de miedo debido a que mi poder lo había superado y lo que más lo asustaba fue que no dejaba de crecer, para después hacer lo siguiente.
Ryuji, el cual fue mandado a volar por la onda de choque. Rápidamente regresó, viéndome tirado en el suelo con una grave herida en el estómago mientras perdía mucha sangre, junto a un Demiyabi muerto con el cuello torcido. Tim, ¿estás bien?, decía el vigilante preocupado. Jejeje Koth, no sé por qué rayos te preocupes por mí si literalmente casi acabó con tu vida Koth, decía tosiendo sangre. Eso no importa, lo que importa es que tomarte al final la decisión correcta, respondió el vigilante. Supongo que sí, y creo que este es mi castigo por mis crímenes, es mi castigo Koth, decía triste. Pero cambiaste, decidiste hacer lo correcto y eso es lo que importa, respondió el vigilante. Creo que tienes razón, dejé que mi odio me cegara Koth, me dejé guiar por la ira Koth, tanto así que no me di cuenta que si tenía a personas que si les importaba y se preocupan mucho por mí Koth, merezco esto, decía soltando unas lágrimas. Sin importar que Tim, hiciste lo correcto y te agradezco mucho por ayudarme a vencer al fin a ese sujeto, por su culpa perdí a mis esposas, mis hijos han sufrido demasiado, las pude revivir pero lamentablemente perdieron completo la memoria de lo sucedido, aún sigo intentando de hacerles recordar pero nada, decía Ryuji llorando, lleno de impotencia y frustración. Ya veo ese tipo hizo mucho mal por lo que veo, decía sorprendida. Así es, el Izuku Kerry le quitó la vida a varios vigilantes, hasta incluso Shayot sufrió por su culpa, decía serio. Bueno, dejamos hacer una última cosa, para compensar mi error, respondí levantando el guante del infinito. ¿Qué harás?, preguntó Ryuji. No contesté y de inmediato chasqué los dedos y una gigantesca luz blanca cubrió todo el megaverso, hasta que al acabar dije. Hice que tus esposas recuperarán la memoria, actualmente ellas se están preguntando dónde estás junto a sus, decía sonriendo. Oh, gracias, muchas gracias Tim, de verdad estaré eternamente agradecido, respondió Ryuji entre lágrimas. Es mi forma de disculparme por lo sucedido, ahora puedo descansar, en paz, decía cerrando mis ojos mientras aún sonreía. Ryuji, que miró esto, se quedó en shock, se dio cuenta que habían usado mi última gota de energía para cumplirle lo que él siempre buscó, quería ayudarme, pero en eso vio sorprendido un portal donde salieron dos personas y al verlos se sorprendió mucho ya que reconoció a una de ellas. Saltó de tiempo de 3 días, en una habitación, se me veía a mí vendado en todas partes, pero en eso abrí los ojos viendo la habitación que se me hizo familiar. ¿Sigo vivo?, pregunté curioso, para después ver sorprendido a una Mio dormida, dándome a entender que me estuvo cuidando, pero en eso vi cuando la pelirroja se había despertado y al verme esta comenzó a llorar de la alegría. ¡Tim! Gritó Mio abrazándome con fuerza. Qué bueno que despertaste, creí que te perdería, decía la pelirroja llorando, y al notar esto decidí en corresponderle el abrazo, y al notar esto ella dio una gran sonrisa, para luego separarnos, y estando por preguntar vi que de la puerta entraron el resto de chicas, pero lo que más me sorprendió fue ver a las otras chicas que ayudé en esas dimensiones, y al verme estas comenzaron a llorar de la alegría, así todas abrazándome, en donde le correspondía a cada una, hasta que al acabar pregunté. ¿Me estuvieron cuidando, verdad?, pregunté curioso. Así es, Darknex junto a John te encontraron junto a un tal Ryuji y rápidamente te atendimos, en donde cada una se turnó para cuidarte, respondió Yoshino con una gran sonrisa. Ya veo, en eso puse una cara triste y pregunté. ¿Por qué me ayudaron, ahora que recuerdan todo y de seguro ya saben las cosas que hice, aún así ayudaron a un delincuente como yo? ¿Por qué?, pregunté con tristeza, pero las chicas dándome sonrisas cálidas, respondieron cada una. Como ya dije antes, soy incapaz de odiarte, mi amor por ti es más grande que cualquier sentimiento, respondió la pelirroja con una gran sonrisa. Por supuesto, yo te amo Mio Tim, y nunca quiero dejarte, respondió Kotori. No, nos importa ni tu apariencia o lo que hiciste en el pasado, te amo tal y como eres, dijo María. Tú mereces ser feliz y yo te voy a dar mucho amor para que no vuelvas a estar solo, respondió tú sonriendo. Además en parte tenías razón, no merezco llamarme heroína, pero eso no me importa siempre y cuando yo esté contigo, amándote, dijo Yuki. Lo mismo digo, yo también te amo tal cual y como eres, decía Yoshino sonriendo.
Estoy de acuerdo con mi hermana, ninguna de nosotras es digna para llamarse heroína, pero si estoy contigo, nada me importa siempre y cuando pueda amarte, decía Kurumi Shinmei sonriendo. Estoy de acuerdo con la ladrona de nombres, yo te amo mucho por cómo eres, decía Kurumi sonriendo, ganándose la mirada molesta de la otra Kurumi. Yo también lo digo, te amo y solo a ti, Tim, decía Zest con una gran sonrisa. Nosotras también te amamos mucho, ¿verdad hermana?, le preguntó Kaguya a su hermana. Respondo, te amamos Tim, respondió Yuzuru. De una digo, no estás solo Tim, nos tienes a nosotras, curaré tu corazón y te daré mucho amor, respondió Chisato con una sonrisa pícara. Yo ya te elegí darling, te voy a querer y amaré sin importar nada, decía Miku con una hermosa sonrisa. Así es Tim, te amo mucho y nunca te voy a dejar, dijo Natsumi. Yo digo lo mismo, te amo y siempre te amaré hasta el final, respondió Mukuro. Nunca te abandonaré Tim, estaré contigo hasta el final, dijo Origami. Te amaré con todo el corazón Tim, nunca te dejaré solo. Nunca, respondió Reine con una hermosa sonrisa. Con el tiempo que estuve aquí, supe lo que has tenido que pasar, y déjame decirte que no estás solo, yo estaré contigo y te amaré para siempre, aunque te veías muy apuesto en ese traje, decía una Esdead con una gran sonrisa y sonrojada. Ya también te amo Tim y nunca te voy a dejar solo, decía una sonriente Akame. Yo aún estoy y estaré siempre agradecida que me hayas salvado, y también te digo, siempre te amaré, decía una Otome sonriendo. Yo ya te elegí como mi futuro esposo, te amaré y te querré para toda la vida, decía una sonriente Estella. Lo mismo de yo, nunca dejaré de amarte sin importar nada, decía una sonriente Smari. Admito que cometiste varios errores, pero digo, te amo y siempre te amaré sin importar nada, decía Mizuki con una gran sonrisa. Puede que no te consideres un héroe, pero para nosotras sí lo eres, te amo mucho Tim, dijo Rinko. Estaremos siempre agradecidas contigo, no estarás solo nunca Tim, te amo y nunca te abandonaré, decía Shiranui sonriendo. Al ver esto comencé a llorar de la alegría. Gracias, decía abrazando a Mio la cual comenzó a consolarme. Ya, Tim, nunca te dejaré, lo prometo, decía Mio con una gran sonrisa mientras me acariciaba la cabeza. Mientras tanto, John, Tobias, Ryuji y Darknex miraban la escena con una gran sonrisa. Me alegra mucho que por fin hayan arreglado sus diferencias, decía John sonriendo. Jejeje, ese Tim es todo un Don Juan, decía un Ryuji en modo chibi con sonrisa pícara. Por dos, dijo Darknex en el mismo estado. Y lo que más me alegra mucho es que Tim les haya devuelto a nuestras madres sus memorias, pero me sorprende más que te haya vencido, decía Tobias con sorpresa. Sí, sin duda ese muchacho será alguien muy poderoso en el futuro, respondió Ryuji tocándose un parche en el ojo donde yo le había quitado uno de sus ojos. Si es así, no me quedaré atrás, superaré a Tim, cueste lo que cueste, mi sangre Saiyajin lo exige, decía un entusiasmado y emocionado Darknex. Jejeje, no dudo que algún día lo lograrás Darknex, vamos, dejemos que Tim disfrute su momento, él se lo merece, respondió Ryuji así los cuatro yéndose del lugar. En eso me separé viendo a las chicas sonriendo, pero en eso vi que Shiranui cerró la puerta con llave, así estás poniendo sonrisas pícara. Llegó el momento que siempre estuve esperando, decía una Kurumi sonriendo. Me leíste la mente, respondió María. Jejeje, esto será divertido, dijo Shiranui. Estoy de acuerdo contigo, respondió Chisato. Al escuchar esto me dije en mi mente. Creo que no saldré por un buen tiempo, dije en mis pensamientos, pero en eso vi que Mio se me acercó diciendo. Te amo mucho, Tim, decía sonriendo pícaramente. Yo también Mio, decía sonriendo, haciendo que la pelirroja sonría más, así es de besarme los labios y sin dudarlo le correspondí. Así teniendo mi rato privado con las que ahora se volvieron mis novias. Y bueno gente, hasta dejo este one shot, denle like y suscríbanse para más contenido, y sin más. Tim ven aquí, decía Chisato abrazándome por la espalda. Chisato, dije avergonzado. Jejeje eres tan tierno, yo despediré el video sí, respondió la mujer. Está bien, decía sonriendo. Chao.